Ejercicio número 7 de dinámica. Encuentra el valor de fuerza de la fuerza P. De la fuerza P es la incógnita. Tenemos una condición para que A, aquí tenemos la gráfica que es parte del enunciado, para que A, el bloque A, digamos, D, y tenemos acá su masa. Entonces queremos que este bloque A no resbale sobre B. Es un dato muy importante. Entonces que el bloque A se mantenga sobre B, que no se resbale, que no se caiga, que no haga absolutamente nada, que se mueva junto a B, que no resbale sobre B, entonces se va a mover junto a B. Es importantísimo entenderlo. Aquí tenemos la masa de B como dato también y tenemos el coeficiente de fricción entre los bloques. Entonces, entre los bloques A y B tenemos este coeficiente de fricción, un coeficiente de fricción muy alto. Necesitamos un coeficiente de fricción muy alto para que se cumpla esta condición. Entonces, tiene sentido el 0,7 ahí. Todo lo que les decía, la condición es que no se resbale este bloque A sobre B. Entonces, lo más lógico es que cuando se está jalando ese cuerpo B hacia la derecha, este cuerpo A tienda a irse a la izquierda, ¿verdad? Pero no, queremos que se quede ahí junto al cuerpo B. Tenemos el coeficiente entre estos dos bloques, entonces acá, justo acá va a haber fricción entre A y B. No se menciona nada del suelo con B, entonces asumimos que es liso, perfectamente liso. Entonces nuevamente, como el primer paso que siempre realizamos, la identificación de fuerzas, vamos a enfocarnos primero en el cuerpo A. Entonces primero en el cuerpo A. Ya que tenemos un contacto directo entre dos cuerpos como teníamos en el anterior ejercicio, a ese contacto directo se dieron cuenta que nos conviene colocar una reacción. Entonces una reacción producto del contacto de dos cuerpos móviles. Ahí tenemos a la reacción que tiende a empujarlo hacia arriba, de estabilizar al cuerpo A. Aquella que nunca falta, que en esta ocasión nos va a ocasionar ciertos problemas, les vamos a tener que cambiar de color, que va a ser el peso en sí de este cuerpo A. Entonces al peso de este cuerpo A lo vamos a colocar con este color para que se distinga, si no, ahí está el peso de A. Entonces el peso de A siempre va a apuntar hacia abajo, como ya lo dijimos. Ya que tenemos dos cuerpos, tenemos que especificar que este es el peso de A. Solo estamos analizando A. Tenemos el peso, tenemos la reacción producto del contacto. ¿Qué más tendríamos? No tenemos ninguna fuerza acá, ni tampoco acá. Ni izquierda ni en derecha, tampoco arriba. Sin embargo, tenemos una fricción, dijimos, ¿verdad? Hay fricción entre estos dos bloques. Entonces, puede que tengamos una fricción en este sentido o en este otro sentido. Lo analizamos entonces. Nos dicen que esta fuerza se va a aplicar en B, entonces va a tender a moverlo hacia la derecha. Y queremos que A no resbale, entonces se va a mover con la misma aceleración junto con B, sobre el bloque B. Entonces la aceleración de ambos va a ser única y va a ser el movimiento hacia la derecha. Fíjense, hasta acá tenemos dos fuerzas, solo dos. Entonces no sabemos, tendríamos que tener una fuerza que tienda a llevárselo este cuerpo A hacia la derecha. Fíjense que no hay más fuerzas. Esa fuerza va a ser la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción es aquella que se lo está llevando al cuerpo hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces la hipótesis que nosotros manejamos, que siempre la fuerza de fricción se va a poner al movimiento, se va a cumplir cuando tengamos un cuerpo y una superficie fija. Pero cuando tenemos dos cuerpos móviles, entonces cambia ahí esa definición, esa hipótesis que manejábamos, ¿verdad? Entonces, es esta la fuerza de fricción es la causante de que este cuerpo se mueva en ese sentido, que el cuerpo A se mueva hacia la derecha. Ahí tenemos entonces un total de 4 fuerzas. Para A, para B, nos enfocamos en B. En B vamos a tener acá el peso del
cuerpo B, tenemos esta fuerza, ya estaba en el gráfico. También vamos a tener la reacción, entonces producto del contacto con ese cuerpo que está ahí arriba, vamos a tener una reacción que tiende a empujarlo hacia abajo, a este cuerpo B. Entonces, la simple presencia de A ejerce una fuerza, esta fuerza de reacción, hacia abajo en el cuerpo B. Tenemos un total de 4 hasta el momento. No hay fricción acá abajo, ¿verdad? Pero se está apoyando con esta superficie fija que es el suelo. Entonces, cuando tenemos una superficie móvil o un cuerpo móvil apoyándose en una superficie fija, dijimos que le íbamos a nombrar como una normal. Entonces, esta sería la normal, pero del cuerpo B. La normal del cuerpo B, 90 grados a la superficie fija, perfecto, lo tenemos ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas sobre el cuerpo B. Falta una, que es la fricción. Entonces, esta fricción para el cuerpo B tiende a moverse hacia la derecha. Esta fricción tiende a oponerse al movimiento. La fricción con el cuerpo A tiende a oponerse, entonces el cuerpo A tiende a retener a este cuerpo B, Entonces, en esta ocasión la fuerza de fricción va a ser en este sentido. Entonces vamos a tener una cierta fuerza de fricción acá también, que tiende a retener al cuerpo. No lo va a lograr, pero tiende a retener. Ahí tenemos entonces todas las fuerzas identificadas. Ahora le ponemos simplemente F. ¿Por qué? Porque se trata del mismo cuerpo. Están los dos cuerpos en contacto. Esos dos cuerpos provocan una fricción. Y la fricción va a ser la misma para ambos. Entonces F minúscula para acá, F minúscula para la de arriba, F minúscula para la de abajo. Ambas se mueven hacia la derecha, como ya dijimos, juntas, con una misma aceleración. Este análisis inicial es importantísimo para el resto. Muy bien. Hemos identificado, nos pasamos a la parte de diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la reacción. Acá lo vamos a colocar con este color fucsia para diferenciarlo. La reacción para el cuerpo A, nos enfocamos en A. Tenemos la reacción, tenemos la fuerza de fricción y tenemos el peso de A. Tenemos entonces la fricción. De esta manera es la que está produciendo el movimiento. Tenemos el peso y la reacción. Nada más que eso. Ponemos X a este lado porque el cuerpo está dirigiéndose hacia la derecha. Entonces, X a la derecha. Positivo a la derecha, mejor dicho. En cuanto al análisis de aceleraciones, la aceleración se da perfectamente horizontal hacia la derecha. Entonces depende únicamente de las fuerzas que estén en ese eje. Fíjense que va a depender solo de esta fuerza de fricción. Esa es la que provoca el movimiento en el cuerpo A. Si no hubiéramos colocado esto, entonces no tenía lógica lo que estábamos diciendo en adelante en cuanto a la aceleración. En cuanto al cuerpo B, tenemos un total de 1, 2, 3, 4 fuerzas, 4, 5 fuerzas, mucho más complicado. Tenemos la normal, el peso y la fuerza P. La normal del cuerpo B. Tenemos el peso del cuerpo B, estamos colocando acá. La reacción producto del contacto con el cuerpo que está arriba, producto del contacto con el cuerpo A. Tenemos la fuerza P, esta fuerza P que se lo está llevando a este cuerpo a la derecha. Ahí está P. Y tenemos la fricción. Como dijimos, la fricción se va a oponer al movimiento para el caso del cuerpo B. Entonces estamos colocando en esta manera la fricción. Muy bien. Luego tenemos la aceleración. La aceleración es sobre el eje X, es horizontal hacia la derecha. Entonces es producto de la interacción de la fuerza P, que está sobre X, contra la fuerza de fricción, que también está sobre X, pero apuntando hacia la izquierda, oponiéndose al movimiento. Ahí está nuestro análisis de las 5 fuerzas. Muy bien, nada más que eso. Acá otra aclaración. Esta fuerza de fricción va a ser μ por la normal, ¿verdad? μ por la normal. Se relaciona directamente al contacto. Entonces va a ser μ por R esta vez.
mu por la normal o mu por r. Mu por r va a ser cuando tengamos dos cuerpos móviles en contacto, y mu por la normal cuando tengamos un cuerpo móvil y un cuerpo fijo en contacto. Vamos a la sumatoria de fuerzas. Entonces para A y para B, vemos un poco acá. En el anterior caso, el caso que hemos visto en el anterior video, teníamos gran similitud entre los diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Entonces indistintamente podíamos usarlo y trabajábamos al mismo tiempo en ambos cuerpos. Pero acá fíjense que son diferentes, ¿verdad? Diferentes. Entonces lo que les aconsejo siempre es enfocarse en el más sencillo. El sencillo es acá el cuerpo A. Fíjense, mucho más sencillo que el cuerpo B. Entonces nos enfocamos en el cuerpo A. Vamos a sacarle provecho. En el cuerpo A, entonces en el eje Y y en el eje X podemos hacer. Fíjense que acá necesitamos un análisis en el eje Y. ¿Por qué? Porque hay fricción. Entonces nos enfocamos en el eje Y para el cuerpo A. Entonces en el cuerpo, fíjense que vamos a tener la reacción en el eje Y contra el peso. Aquí está, reacción contra el peso. Hay movimiento en el eje Y. Entonces este cuerpo A no se mueve arriba, tampoco hacia abajo, ni hacia arriba ni hacia abajo. Está en esa posición estable en el eje Y. Es por eso que le colocamos a esa sumatoria en el eje Y igual a 0. De esta ecuación sacamos que la reacción es igual a masa de A por la gravedad. Es lo mismo que peso, ¿verdad? Lo mismo. Sacamos de una vez la fricción, esa F que nos va a servir bastante. Entonces va a ser igual a mu. Vamos a tener un solo coeficiente de fricción de 0,7, es un dato, por la reacción que está acá arriba, como dijimos. Entonces mu por la reacción que está acá arriba. Donde tenemos la masa, tenemos la gravedad, ya podríamos sacar entonces el valor de la fricción, ya sería dato la fricción. Podemos enfocarnos en el eje Y, fíjense que es igual sencillísimo, ¿verdad? Podemos sacarle provecho, a ver. Entonces en el eje Y tenemos la presencia en el eje X, perdón, tenemos la presencia de una sola fuerza. Y ese es el producto, o esa es la causa para que haya un movimiento, dijimos, acelerado. Entonces en el eje X, para el cuerpo A, vamos a tener una sola fuerza, F. Y esa es la causante del movimiento de ¿quién? Del cuerpo, de esta masa A, que va a provocar una cierta aceleración A minúscula. Entonces de acá ya tendríamos el valor de A, ¿verdad? Podríamos despejar A, esa A minúscula, y sería igual a fuerza de fricción por la masa. Entonces vamos a colocar eso más para que se entienda mejor. Va a ser igual entonces a fuerza de fricción F minúscula sobre la masa del cuerpo A. Ya que acabamos de encontrar la fricción, ¿verdad? Podemos encontrar acá. Tenemos la masa A como dato. A ver, fijémonos. Sí, tenemos la masa A como dato. Entonces ya tendríamos también lo que es la aceleración. Si manejamos en sistema internacional no vamos a tener problema. Tenemos aceleración y tenemos fuerza de fricción. Perfecto, ha sido muy productivo empezar por el cuerpo A, fíjense, muy productivo. Pasamos al cuerpo B, quizá más problemático. Entonces hacemos un análisis previo. Entonces acá tenemos una fuerza de fricción. Sí, la tenemos. Acá. Pero ya sabemos su valor. Además que esta fuerza de fricción no tiene nada que ver con esta normal que está con verde. La normal que está con verde es producto del contacto del cuerpo B con la superficie fija. Entonces no hay fricción acá. No nos conviene analizar el eje Y. Y más que todo no nos conviene porque ya tenemos esta fricción que es producto del contacto con el cuerpo A, entre el cuerpo A y el cuerpo B. Entonces, ya que no nos conviene, nos vamos a enfocar solo en el eje X. En el eje X tenemos la presencia de dos fuerzas, la fuerza P y la fuerza de oposición F minúscula, la fuerza de fricción. Y dan como resultado movimiento hacia la derecha, como dijimos acá. Queremos que se muevan los dos hacia la derecha. Entonces solo nos va a interesar el eje X. Entonces va a ser P menos F minúscula. Entonces aquí le colocamos la P mayúscula. Y la oposición es la F minúscula que ya tenemos como dato. Y
va a dar como resultado un movimiento según la segunda ley. De acuerdo a la segunda ley, es que es la sumatoria o la fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración. ¿La masa de quién? Del cuerpo B que estamos estudiando acá, por una aceleración única. Entonces, tanto A para A como para B va a ser la misma aceleración, dijimos. Entonces, A es dato. Masa de B también va a ser un dato. Y la fuerza de fricción lo hemos hallado ya. Lo hemos hallado, está acá, ¿verdad? Podemos hallarlo numéricamente, también es dato. Y vamos a tener entonces una ecuación con una sola incógnita. Entonces, fíjense la importancia de haber analizado primero el cuerpo más sencillo, el cuerpo A, y recién pasábamos a lo que es el cuerpo B. Entonces, para no hacerlo tan largo el video como hicimos con los anteriores, ya que hemos comprobado que todo va a ser dato acá, vamos a colocar la respuesta que les tendría que salir, que 343.35, simplemente despejando esta fuerza P y reemplazando todos los datos que tenemos, ¿verdad? Acá ya tienen los valores. Mi por masa por gravedad, dato. Ya que tenemos la fuerza de fricción, la masa de A también es dato, la aceleración va a ser dato. Tenemos absolutamente todo para comprobar este resultado. Eso sería todo.